amb 653 partits. Enhorabona, moltes felicidats, Víctor Ruiz. Cuando te retiran la camiseta es un honor muy grande, queda colgada del techo del pabellón, pero el nombre a una pista en una instalación como es la Alquería del Básquet, pues es un orgullo, ¿no? No deja de sorprenderme cada vez que entro que mi nombre esté escrito en letras bien grandes en la pista número 1, ¿no? En esta nueva etapa, bueno, sin duda para mí ha sido la inauguración de la Alquería, ¿no? Se ha hecho una instalación como la Alquería del Básquet, que es un referente a nivel europeo y mundial del baloncesto de formación y que encima lleva una pista con tu nombre, pues yo creo que más orgulloso que eso no puedo estar en mi parte fuera de lo que es cuando era deportista, ¿no? Ahora como ejecutivo. Los días clave de mi carrera, yo creo que he tenido varios. Me quedaría con mi debut en el año 92, en noviembre, ¿no? Que es un día marcado porque es cuando saltas por primera vez al parquet y realmente te sientes profesional. Con el primer título que ganamos en el año 98, que fue la Copa del Rey, que fue un título inesperado y era el primer título del club y se vivió con una alegría tremenda. ¡Canasta de Víctor Luengo! ¡Valencia! ¡Felicidades! La alegría es increíble. El primer título del Pavesa Valencia ha hecho historia, debutante en esta fase final de la Copa del Rey y ha alcanzado el título. Siempre que hay una primera vez, pues siempre es la que marca. Yo creo que se nos marcó a todos. Y luego ha habido dos más emotivos. Uno, el poder saltar con mi hijo en una presentación del equipo y luego pues el último, cuando ya me retiré y el club pues me hizo el honor de retirar mi número y mi camiseta y colgarla del techo de la Fonteta, ¿no? Creo que esos han sido los días más importantes de mi vida deportiva. De la Comunidad Valenciana es complicado destacar algo solo. Creo que los deportistas en general ven en la Comunidad Valenciana una buena oportunidad para seguir creciendo como deportistas en todos los planos. Tenemos las mejores instalaciones, tenemos el mejor clima, tenemos los mejores profesionales. Creo que a día de hoy nos hemos situado en la Comunidad Valenciana como un referente en el deporte en general, ¿no? Tanto en el hockey como en esta misma Alquería del Básquet, como en el complejo que está en La Nucía, como la escuela de fútbol del Villarreal. Hay muchos profesionales y muchos deportistas que llevan el nombre de la Comunidad Valenciana en lo más alto, pero sin duda destacaría dos, una Lola Riera y Pablo Torrijos, ¿no? Creo que son dos referentes ahora mismo del deporte que están llevando en lo más alto y espero que sean mucho más jóvenes los que se unan a esto, a este movimiento.